Capítulo 3. Dios nos guía. Dios pone deseos en tu corazón para guiarte. ¿Quieres estar en el lugar correcto y en el momento correcto? Entonces descubre cómo Dios te guía hoy. Dios quiere ponerte en el lugar correcto y en el momento correcto, y Él sabe cómo guiarte allí. Ahora, quiero decir algo acerca de escuchar la voz de Dios. Soy carismático, lo que significa que soy un cristiano que habla en lenguas, que persigue demonios, que mueve montañas y que carga con la Biblia. También creo en los dones del Espíritu Santo, pero estoy en contra de las enseñanzas que hacen que las personas se sientan menos cristianas si no pueden escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, algunos líderes de la iglesia dicen que si no sabes cómo escuchar la voz de Dios, entonces te has perdido de Dios. Estos líderes de la iglesia parecen estar diciendo, debes de llegar a mi nivel de espiritualidad porque sé cómo escuchar la voz de Dios. Otros te dirán algo como, asista a mi seminario porque he desarrollado los 4 pasos que le ayudarán a escuchar la voz de Dios. Es que yo tengo 5 semáforos en el interior que me ayudan a discernir su voz. Así que ven y aprende de mí. Lo que estos líderes están haciendo es complicar lo que Dios ha simplificado. Tales enseñanzas han invadido la iglesia y esto es peligroso porque significa que solo unos pocos pueden escuchar la voz de Dios. Y estos mismos pocos a veces tratarán de decirte que tienes que ir a ellos si quieres saber de Dios, como en cosas como con quién te vas a casar, qué trabajo elegir, qué ropa comprar, etc. En otras palabras, controlan o dirigen tu vida y eso está mal. Ahora, no estoy en contra de seguir la voz audible de Dios, pero he descubierto en la Biblia que escuchar a Dios es mucho más simple que eso. Yo no encuentro al apóstol Pablo diciendo, gracia y paz a vosotros, santos de Éfeso. Debéis aprender a oír la voz de Dios cerrando vuestra puerta, arrodillándoos en la oscuridad, abriendo vuestros oídos y entrando en el Espíritu. Realmente yo no encuentro nada de eso en las cartas de Pablo. En cambio, encuentro a Pablo instruyendo a la iglesia con palabras tales como, porque es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ve a Filipenses 2, verso 13. ¿Quién pone los deseos correctos en tu corazón? Dios lo hace. Es Él quien pone en ti la voluntad de hacer algo o de ir a alguna parte. Y así es como te guía hoy. Algunas personas se me han acercado y me han dicho cosas como, Pastor Prince, tenía ganas de ir de compras el otro día. Así que me fui de compras y encontré un viejo amigo, quien me contó cómo era su vida. Su vida era un desastre, porque estaba pasando por una crisis matrimonial. ¿Sabe, Pastor Prince? Yo lo invité a la iglesia el domingo pasado y ¿qué cree? Recibió a Jesús. Más tarde, escuché que él regresó con su esposa y ella le está dando otra oportunidad. Tales sucesos divinos suceden porque tenías el deseo de ir de compras o a cierto restaurante para almorzar.
Querido amigo de Jesús, tú ves las huellas dactilares de Dios por todas partes. No tienes que esperar muchas horas solo para que Dios te guíe. Es que Dios hace las cosas fáciles y no difíciles. A algunos cristianos se les ha enseñado a no creer en sus corazones o deseos internos, porque se les ha advertido: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Jeremías 17, verso 9. Ahora, ¿de dónde se toma esa escritura? ¿Es acaso del Nuevo Testamento? ¿Pablo escribió esto a la iglesia? No, es del Antiguo Testamento. Mi querido amigo, déjame decirte que una vez que eres salvo, Dios te quita el corazón de piedra y te pone un corazón de carne. Ve y lo compruebas en Ezequiel 36, verso 26. El Nuevo Testamento nos dice que si Dios quiere que sepamos algo, lo escribirá en nuestro corazón y en nuestra mente. Ve a Hebreos 10, verso 16. En otras palabras, lo sabrás en tu corazón y en tu mente. Así es como te guía hoy. No tienes que cerrar la puerta, arrodillarte en el suelo allá en la oscuridad, esperar en el silencio durante unas horas e intentar ver u oír algo de Dios. Entonces, cuando empiezas a ver cosas parpadeando en la oscuridad, piensas que Dios te está mostrando algo y gritas: ¡sí! Es una visión del Señor. Háblame, Señor. Déjame sentir. Déjame decirte que si haces eso, seguramente alguien te gritará diciendo: ¡hey, vete a dormir! Cristo te guía desde adentro. Ahora, algunos de ustedes pueden decir: bueno, Pastor Prince, ¿luego es que usted no cree en esperar en el Señor? Sí, lo hago y disfruto pasar tiempo en su presencia. Pero no creo que tengas que esperar muchas horas solo para que Dios te guíe. Es que Dios hace las cosas fáciles y no difíciles. Déjame decirte que si escuchas a algún predicador, incluyéndome a mí, predicar algo que no entiendes o que te hace sentir como picado en tu corazón, regresa y revisa la Biblia. Te pregunto algo. ¿El Nuevo Testamento enfatiza en aprender a escuchar la voz de Dios? ¿O enfatiza el Nuevo Testamento que ya estás en Cristo y que Él está en ti? Porque si Él está en ti, entonces Él te da deseos. A menudo es tan sobrenaturalmente natural que lo extrañamos. No sabemos qué es Dios hablándonos porque decimos: ¿cómo puede ser inspirado por Dios mi deseo por algo? ¿Cómo puede ser esto de Dios? Mucha gente no se da cuenta que según el Nuevo Testamento, así es como Dios nos guía hoy. El apóstol Pablo nos dice algo sobre esto en 1 Corintios 2, verso 9. Aquí, Pablo cita de Isaías 64, verso 4, que está ubicado en el Antiguo Testamento. 1 Corintios 2, verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay una diferencia en la redacción entre lo que Pablo escribió a los Corintios y lo que en realidad estaba escrito en Isaías 64, verso 4.
En otras palabras, Pablo cambió un poco la cita. Isaías 64, verso 4 dice: para el que espera en él. Pero Pablo escribió: para los que le aman. ¿Por qué Pablo cambió la palabra espera por amar? Porque en el antiguo pacto había que esperar a Dios. Pero hoy, según el nuevo pacto, no tienes que esperar en Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios ya está en los que le aman, en los que han aceptado a su Hijo. Romanos 5, verso 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y Él ha puesto su Espíritu dentro de nosotros para guiarnos cada día. Entonces, para escuchar a Dios es tan simple como orar temprano en la mañana. Dios, por favor, guíame y guíame hoy. Él pondrá deseos en tu corazón. Hoy puede que tengas ganas de ir a la casa de un amigo. Si lo haces, entonces ve porque hay un milagro esperándote allí. No necesitas que un ángel baje y te diga: ve al centro comercial, mira los descuentos, aprovecha las rebajas. Déjame decirte que sé de casos en los que las mujeres han seguido ciertos deseos de comprar y encontraron prendas con fabulosos descuentos. Prendas que antes habían querido comprar, pero con un precio especial. Estas mujeres sencillamente estaban en el lugar correcto y en el momento correcto, siguiendo esos deseos internos. Es posible que algunos de ustedes, esposos, no estén de acuerdo conmigo, pero creo que fue Dios quien dispuso los tiempos para ellas. Desafortunadamente, todavía hay cristianos que piensan que se supone que somos criaturas místicas que esperan en el Señor. Tienes que ayunar y orar unos días antes de que Dios te hable. Dicen, como si Dios fuera difícil de persuadir. Yo no creo en esa enseñanza porque a lo largo de los años he visto a Dios hablar a través de mi corazón y de mi mente en muchas ocasiones. Jesús no dijo: mis ovejas deben aprender a escuchar mi voz. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz. Todo se reduce a estar en el lugar correcto, en el momento correcto y a tener los deseos correctos en el corazón. Si eres nacido de nuevo, es decir, un hijo de Dios, los deseos en tu corazón son plantados por Dios. Una vez más, Filipenses 2, verso 13 nos dice que Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Dios obra en ti. Aprende a confiar en tus deseos. Ahora, puede haber circunstancias en las que no puedas confiar en tus deseos, pero llegarás a saber cuáles son deseos de Dios y cuáles no. Por ejemplo, si tienes un deseo por la esposa de otro hombre, pues no necesitas a un científico espacial para que te lo diga. Eso no es de Dios. Hay algunos deseos que son contrarios a la palabra de Dios. Y la Biblia es clara en esas cosas. Pero si es en un área gris, no te preocupes por no escuchar la voz de Dios en tu corazón. Dios pondrá a tu alrededor amigos o líderes cristianos maduros
que también escuchen la voz interior de Dios. Conócelos y comparte con ellos lo que crees que es del Señor. Ellos lo sopesarán y te guiarán en el amor. Algunos cristianos dicen, es que no sabes cómo escuchar la voz de Dios, por eso es que estás sufriendo. Pero déjame decirte que Dios no es así. ¿De verdad crees que Él no sabe bajarse a nuestro nivel? Jesús dijo en Juan 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Jesús no dijo, mis ovejas deben aprender a escuchar mi voz. No, Jesús da por sentado que escuchamos su voz. Por eso fue que dijo, mis ovejas oyen mi voz. Simplemente debemos creer sus palabras y dejar de preocuparnos por no poder escuchar su voz. Es que si sois sus ovejas, oiréis su voz. Él quiere ponernos en el lugar correcto, en el momento correcto, para que pueda satisfacer tus necesidades y también las mías. Y es fácil ser guiado por Él. Pero algunos de nosotros nos estresamos tanto tratando de escuchar la voz de Dios que la perdemos por completo. Permítame decir esto. Dios tiene una manera más elevada, una mejor manera y una manera más relajada de hablarnos. Dios tiene un camino en el Nuevo Testamento y es este. Tu corazón está tan lleno de Jesús que terminas en el lugar correcto, en el momento correcto, y puede que ni siquiera te des cuenta. Dios puede incluso usar tus errores para poderte prosperar. Por ejemplo, tomas el autobús equivocado, pero justo te encuentras con un viejo amigo que te ofrece un trabajo mejor. Dios también puede usar retrasos. Un retraso en el semáforo hace que pierdas un accidente más adelante. Cuando tu corazón está tan lleno de Jesús y estás enfocado en Él, déjame decirte que terminarás en el lugar correcto y en el momento correcto. Y vivir la vida así es maravilloso. El Señor va delante de nosotros y detrás de nosotros. Génesis 24 nos muestra un ejemplo de cómo Dios nos lleva al lugar correcto y en el momento correcto. Abraham instruyó a su principal sirviente para que fuera y buscara una esposa para su hijo Isaac. En los versículos 39 al 40, vemos al siervo diciéndoles a los padres de Rebeca cómo llegó a encontrar a Rebeca junto al pozo y cómo Dios había prosperado su camino. Esto es lo que dijo. Y dije a mi amo, tal vez la mujer no me siga. Pero él me dijo, el Señor en cuya presencia ando, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Quiero que notes que aquí Abraham le había dicho a su siervo que Dios enviaría a su ángel con él para prosperar su camino. Dios hará justo exactamente lo mismo por ti. Él enviará a sus ángeles delante de ti. Bueno, ahora, siempre que encuentres la palabra ángel en singular en el Antiguo Testamento, se refiere a la aparición preencarnada de nuestro Señor Jesucristo. En hebreo, ángel significa mensajero, el santo mensajero de Dios.
En el Antiguo Testamento, el ángel del Señor se refiere a Jesús. Pero si la referencia es a ángeles, es decir, en plural, entonces solo se refiere a ángeles. Por ejemplo, los querubines son ángeles alados. El sirviente le dijo a la familia de Rebeca que Abraham le había dicho: el Señor en cuya presencia ando enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Él se refería a Jesús. Déjame decirte que Jesús va delante de ti y es quien hace prosperar tu camino. ¿No es acaso maravilloso saber que Jesús va delante de ti y que hace prosperar tu camino? ¿No es maravilloso saber que Jesús va delante de ti y prepara el camino? Es que ¿quién mejor para ir delante de ti que Jesús? En Israel es tradición que un pastor ponga nombre a sus ovejas. Luego tomaría del rebaño a los que había nombrado y caminaría al frente de ellos para guiarlos. Vemos algo así en el Antiguo Testamento en Éxodo 14 del verso 9 al 10. Los israelitas estaban enfrente del Mar Rojo y detrás de ellos venía el ejército egipcio para destruirlos. Hablando de estar atrapado entre la espada y la pared, allí estaban, clamando a Dios. Ahora, Dios había estado frente a ellos como una columna de nube cuando salieron de Egipto. En realidad, Jesús estaba allí con ellos. Él estaba guiando a su pueblo como lo haría un buen pastor. ¿Y qué hizo él cuando estuvieron frente al Mar Rojo? Se movió justo detrás de ellos como una columna de nube para evitar que el ejército egipcio se les acercara. Jesús defendió a su pueblo. Al mismo tiempo, abrió el Mar Rojo para que todos los israelitas pudieran pasar al otro lado. ¿No es acaso hermoso ver cómo Dios siempre nos guía y hasta protege nuestras espaldas? El Aleph y Tau tiene la primera y última palabra. Permítame mostrarle de nuevo Eclesiastés 9, verso 11. Como Jesús es quien nos pone en el lugar correcto y en el momento correcto. Quiero que mires la cláusula de el tiempo y la oportunidad le suceden a todos. En el texto hebreo original, dos letras hebreas, Aleph y Tau, colocadas una al lado de la otra, aparecen justo después de la palabra suceder. Estas palabras han sido traducidas como a en nuestras Biblias en inglés y en español, pero esta es una traducción inexacta porque no significa a. Déjame explicarte lo que significa. Jesús tiene la primera y la última palabra en todas tus situaciones. Aleph y Tau son la primera y la última letra del alfabeto hebreo, al igual que la A y la Z en el alfabeto inglés. En griego son el alfa y la omega. En Apocalipsis 22, verso 13, Jesús dice: Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así que Aleph y Tau juntas también se refieren a Jesús. Es que Él es el Aleph y la Tau. Lo que todo esto significa es que Jesús tiene la primera y la última palabra en todas tus situaciones. Tu problema no tiene la última palabra. Esa crisis no tiene la última palabra. Tu médico no tiene la última palabra. Jesús es
Aleph y Tauf, quien tiene la primera y la última palabra. Y Él hará que todas las cosas sean hermosas en su tiempo, al ponerte en el lugar correcto y en el momento correcto. Él es quien reúne los lugares y tiempos correctos en tu vida y ha colocado su firma en Eclesiastés 9:11 para asegurarte esto. Haz lo único necesario. Siéntate a sus pies. Mi amigo, déjame decirte que tienes una opción. Puedes vivir la vida cuidándote a ti mismo, diciendo cosas como, será mejor que me ubique con cuidado. Será mejor que me asegure de obtener el ascenso. Será mejor que me aseguro de que nadie se aproveche de mí. En otras palabras, vives la vida llena de estrés, envejeciendo rápido y corriendo hacia la tumba. O puedes vivir la vida escuchando la voz de Dios en tu vida diaria, escuchándolo dirigirte a través de tus deseos internos y siguiendo sus indicaciones en tu corazón. La decisión es tuya. Bueno, yo he hecho mi elección. Es que hay uno que sabe todo y cada detalle y yo descanso en él. Mi corazón está lleno de él. Y ahora me encuentro en paz. Y cuando disfrutas de su amor, Él te pone en el lugar correcto y en el momento correcto. Si Él necesita dirigirme para hacer algo, Él me hablará. Cuanto más entiendo esto, más escucho su voz y más claramente escucho su voz. Permítanme ilustrar esto con la historia de dos hermanas, María y Marta, que se encuentra ubicada en Lucas 10 del verso 38 al 42. Aquí podemos ver que Jesús vino a la casa de estas dos hermanas. La Biblia nos dice que Marta estaba ocupada sirviendo, mientras María se encontraba sentada a los pies de Jesús, escuchándole hablar. Creo que ella también estaba admirando su belleza y adorándolo. Entonces, Marta se molestó porque su hermana no la ayudaba con el trabajo. Entonces ella fue a Jesús a quejarse, diciendo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola sirviendo? Por eso, dile que me ayude». Pero en lugar de estar de acuerdo con Marta, Jesús defendió a María y le dijo, «Marta, Marta, estás preocupada por muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Así que María se sentó a los pies de Jesús para tener comunión con Él y simplemente disfrutar de su amor y admirar su belleza. Mientras Marta estaba ocupada y estresada por otras cosas. Ahora les voy a mostrar cómo el hecho de que María se sentara a los pies de Jesús hizo que ella hiciera lo correcto y en el momento correcto. Solo siéntate a los pies de Jesús y Él hará que estés en el lugar correcto y en el momento correcto. Bueno, avancemos rápidamente en la historia. Aproximadamente una semana antes de que Jesús muriera en la cruz, Él vino a la casa de las dos hermanas de nuevo. Pero esta vez, María trajo aceite muy costoso para ungir los pies de Jesús en presencia de su hermano Lázaro y de su hermana Marta. Judas se quejó de esto, diciendo que eso era un desperdicio de un buen aceite. Pero Jesús volvió a defender a María
diciendo: déjala. Ella ha guardado esto para el día de mi sepultura. Ve a Juan 12, verso 7. Con razón, Jesús también dijo: de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Ve a Marcos 14, verso 9. Entonces, en la mañana que Jesús resucitó de entre los muertos, algunas mujeres fueron a la tumba trayendo especias aromáticas para ungir su cuerpo muerto. Pero llegaron demasiado tarde. Él ya había resucitado y ya no estaba en la tumba. Verás, a diferencia de María, no pudieron hacer lo correcto en el momento correcto. ¿Pero qué hizo que María hiciera lo correcto en el momento correcto? No era que ella fuera inteligente. Es que ni siquiera sabía cuándo iba a morir Jesús. Simplemente porque ella se había sentado a sus pies fue que lo hizo. Mi amigo, quiero que aprendas a hacer eso. Aprende a apreciar a Jesús. Aprende a amarlo. Aprende a disfrutar de su amor y aprende a mirar su belleza. Elige la parte buena como lo hizo María. Simplemente siéntate a los pies de Jesús y Él hará que estés en el lugar correcto y en el momento correcto y haciendo lo correcto. Para muchas personas eso puede ser demasiado simple. Dicen que escuchar la voz de Dios y estar en el lugar correcto y en el momento correcto tiene que ser más complicado. Pero déjame decirte que escuchar a Dios no es difícil. No tienes que asistir a seminarios como los 7 secretos para escuchar la voz de Dios, solo para poder escuchar su voz. Es que hay una mejor manera. Solo mira a Jesús. Míralo y déjate cautivar por su belleza y por su gracia. Mansedumbre y majestad. Recientemente estaba haciendo lo que hizo María. Estaba pasando tiempo con Jesús cuando recibí otra revelación acerca de su belleza. Verás, Él es el único perfecto que jamás caminó sobre la tierra. Es que Él es el único hombre perfecto. Y sin embargo, Él dijo en Lucas 22:42, no se haga mi voluntad sino la tuya. Amigo mío, si había alguien que hubiera podido hacer su propia voluntad sin enojar a Dios, ese era Jesús. Él podría haber hecho su propia cosa. Él podría haber seguido su propia voluntad. Y sin embargo, eligió venir a la tierra para hacer la voluntad de su Padre. Tú y yo no somos perfectos. A menudo queremos hacer lo nuestro porque somos egoístas. Es que el hombre siempre ha querido llegar a ser como Dios. La única razón por la que Adán quería comer del fruto prohibido era para volverse como Dios. El hombre es realmente nada tratando de convertirse en algo. Jesús, por otro lado, quien es realmente Dios en la carne, vino a la tierra y se hizo nada. Él se despojó a sí mismo. Él tomó sobre sí mismo la forma de un siervo. Con razón el Padre lo ama. Eso aplasta mi orgullo cuando veo. No hay más lugar para el ego y la autoinflación cuando me doy cuenta de esto. Es que mirar a Jesucristo y ver su hermosura
es la libertad más grande jamás conocida por el hombre. Jesús a menudo esconde su belleza. No a menudo, pero de vez en cuando puedes ver destellos de su belleza. Lo ves, por ejemplo, cuando Él calmó la tormenta. Allí estaba en el barco sacudido por los vientos y las olas. Él se puso de pie, ordenó a la tormenta que se calmara y la naturaleza le obedeció. Luego, Dios volvió a velar la belleza y la majestad de su Hijo. Cuando Jesús sana a la gente, no se jacta. Él los sana y se vuelve a ocultar. Oculta su majestad. Déjame decirte que al diablo le encanta presumir. Y al hombre le encanta presumir. Pero Jesús no se exhibe. Y es por eso que estoy tan enamorado de Él. ¿Cómo no voy a amar su belleza? De todos los hombres, es el único que puede elegir dónde nacer y cómo nacer. Y sin embargo, el Rey de Reyes eligió nacer en un pesebre apestoso. David, olvidado por los hombres y encontrado por Dios. La unción de David es otra hermosa historia que ilustra cómo el simple hecho de disfrutar de la presencia y el amor del Señor hará que todo en tu vida encaje en su lugar. En 1 Samuel capítulo 16, cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí, el padre de David, para ungir un nuevo rey para Israel, los 7 hermanos de David se alinearon ante el profeta. Cada uno pensó que sería ungido rey, pero ninguno lo fue. Era David, a quien el Señor ya había elegido. Entonces, cuando David finalmente fue llamado a la casa, Samuel lo ungió como el futuro rey de Israel. Ahora, ¿en dónde se encontraba David? Él estaba en los campos cuidando las ovejas de la familia. ¿Por qué no fue incluido? Probablemente porque era el hijo desatendido. Al igual que David, usted puede ser el descuidado en su familia porque no es inteligente o buen mozo. Pero no te preocupes, porque es que Dios no ve como ve el hombre. ¿El hombre? El hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Verás, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Esto significa que amaba al Señor y pasaba tiempo sentado a sus pies. Y debido a que tenía un corazón para Dios, Dios lo eligió como el próximo rey. Incluso después de que Samuel ungió a David, ¿sabes qué fue lo que hizo David? Él volvió a cuidar las ovejas. ¿Sabes? El rechazo de su familia no lo quebró. Él estaba contento de estar en los campos. Él estaba feliz de permitir que sus hermanos entretuvieran al profeta. El ascenso no lo enorgulleció. Todavía era un humilde pastorcillo conforme al corazón de Dios. Y finalmente llegó la llamada. El rey Saúl estaba oprimido por un espíritu maligno. Y solo David tenía la unción para tocar el arpa para que aquel espíritu maligno saliera del rey. Y eso lo puedes encontrar en 1 Samuel 16, del verso 14 al 23. Y así sirvió David al rey. Después de haber completado su tarea, David
volvió a los campos otra vez. Él no era un hombre que buscaba riquezas y poder. ¡Qué hombre tan humilde! Y de nuevo llegó la llamada. Esta vez fue para ir al campo de batalla a entregar la comida a sus hermanos. Y mientras estuvo allí, derribó a Goliat y se convirtió en un héroe. Mató y decapitó a un terrorista de más de 9 pies de altura. David se paró de nuevo ante el rey, pero el rey estaba tan ciego que no reconoció a David. No se dio cuenta de que era el mismo chico que había tocado el arpa para él. Pero David no se sintió insultado. Es que ni siquiera cuando el rey le preguntó ¿quién eres? Porque él respondió: soy el hijo de tu siervo Isaí. Ve a 1 Samuel 17, verso 58. Después de haber destruido al enemigo número 1 de Israel, esta fue una muy humilde respuesta. No te preocupes por la posición o el poder. Simplemente sumérgete en la persona de Jesús. Bueno, ¿y por qué David era así? ¿Por qué era humilde? Bueno, para empezar, David no necesitaba que la gente lo halagara o lo hiciera sentir bien. Es que su felicidad y satisfacción no dependía de las personas. Él no necesitaba pasar el rato con los VIP para apuntar a su ego. En cambio, encontró satisfacción, seguridad y gozo en adorar al Señor. Mientras el Señor está conmigo, soy feliz, habría dicho. Su enfoque estaba en el Señor. Puedes aprender algo de David. No te preocupes por la posición, el poder, el prestigio o la promoción. Tan solo sumérgete en la persona de Jesús. Él es el Rey de Reyes. Combina todos los mejores atributos de los mejores hombres del mundo en un solo hombre, y aún así no se acercará a la belleza de Jesús. Es que todos los demás palidecen en comparación con Jesús, el hombre perfecto. Así que haz lo que hizo David. Sea absorto en el Señor. En Él disfruta de su amor y todo lo demás encajará en su lugar. Él te posicionará para estar en el lugar correcto y en el momento correcto. Incluso si todos te han olvidado, déjame decirte que Él no lo ha hecho y no lo hará. El buen pastor te encontrará entre las ovejas y te ungirá como rey. Así que no lo ames simplemente,